Saludos, profesora Yadira, saludos a los compañeros que a esta hora pues nos acompañan en esta actividad de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, de este podcast, de este live. Y definitivamente, bueno, contentos con compartir con ustedes nuevamente este programa de comentarios sobre la realidad educativa y nacional. Buenas noches, buenas tardes, saludos a todos, depende de la hora en que nos sintonicen. Correcto, bienvenidos y bienvenidas. Le estábamos en estos momentos pues refiriendo al 6525-3989, que es el WhatsApp para atender a través del sistema de defensoría laboral docente todas esas situaciones, consultas, orientaciones que se requieren ante las dudas y los problemas que se han generado, sobre todo ahora en momentos de pandemia. Profesor Henry, vamos a compartir la agenda que se ha organizado para hoy, 6 de agosto. Ya entramos en el mes de agosto, se está prácticamente terminando el año y bueno, hay una serie de irregularidades todavía por parte de las autoridades, de limitaciones, arbitrariedades que están causando pues violaciones a los derechos humanos de nuestra población. Entre uno de los temas, profesor Henry, que la FETEP realizó la segunda asamblea virtual. La ministra de Educación rehúsa reunirse con los voceros de la comarca Nuevo Buglé, voceros generales, que vienen representando a las y los docentes en la mesa interministerial. También la ministra pues se brinda un informe sobre deserción escolar. Adelante, profesor Henry, con los demás temas de la agenda. Sí, cómo no, la ministra también, bueno, ya lo estableció usted, pero el MEDUCA está llevando al límite el tema de las organizaciones escolares. Recordemos que la ley establece que es de 24 a 30 horas, pues no. Este año ellos han querido llevar esa carga horaria hasta 30 horas, es decir, ponerle el tope a cada docente, y eso está pues trayendo malas vibraciones de parte del personal docente, ¿no? Esto es para la organización 2022. Igual hablaremos algo sobre la vacunación. Hay algunos aspectos ahí que nos gustaría comentar, sobre todo en el tema de lo que establece la Convención de Bioética de la Organización de Naciones Unidas, la cual Panamá es signataria, y también pues FETEP presentará algunos recursos contra las extralimitaciones y violaciones de parte del Ministerio de Educación. Bueno, profesora, y para arrancar de una vez, entonces en relación al tema número 1, que fue la asamblea que realizamos este martes pasado, a las 5 de la tarde. Por cierto, muchísimas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron, y valga la redundancia. Efectivamente, importantísimo lo que allí se dio, pues más que todo una discusión de los diferentes temas que se establecieron, sobre todo en el tema de las violaciones y extralimitaciones de parte de la ministra de Educación, del Ministerio de Educación, y sabemos, pues lo hemos comentado varias veces aquí, del tema de los directivos y supervisores sobre todo. También pues los compañeros establecieron algunos temas que siempre hemos conversado como dirigencia. El tema, por ejemplo, del seguro de vida, que es un tema que está allí siempre latente y que definitivamente que debemos ponernos de acuerdo todos para obtener un mejor seguro de vida que realmente se adapte a las situaciones que vivimos los docentes y sus familias. Igual también un compañero retrotrajo el tema de lo que son los planes de riesgo. Es algo que siempre tenemos en mente, sobre todo con los compañeros que laboran en áreas de difícil condición laboral, porque sabemos de esos planes de riesgo, pues muchas veces depende la seguridad de los compañeros y la vida de los compañeros, así que no es un tema menor, es un tema que tenemos que seguir martillando, como decimos, porque sí, esos planes de riesgo para esos compañeros, sobre todo los de área de difícil condición laboral, son importantísimos. Bueno, también hablamos de extralimitaciones, ya ese tema se lo voy a dejar a ustedes, de limitaciones y violaciones de lo que está haciendo el MEDUCA, ¿no? Como no, profesor Henry, definitivamente tenemos que agradecer, como usted ya bien lo ha hecho, a todas y todos los compañeros, compañeras que participaron en esta asamblea, una asamblea virtual, segunda asamblea virtual de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá, cuyo objetivo es precisamente ser esa entidad donde se defiendan los derechos humanos de todas y todos, donde se puedan proteger esos derechos de todas y todos,
y que esto no solamente es para los docentes, sino también para el resto de la comunidad educativa. Entonces, en ese desarrollo, pues, de la asamblea, muy importante la participación de los compañeros cuando ellos, pues, planteaban las diversas situaciones que se están dando en los centros educativos. Esto es sumamente importante cuando ustedes comparten con nosotros sus experiencias y todas esas situaciones difíciles. Entonces, sí, allí estuvimos, pues, señalando algunas acciones que deben realizarse para que de esta manera nosotros podamos, en los recursos, las denuncias que vamos a interponer, evidenciar estas limitaciones. Si bien es cierto, existe toda una situación nueva con respecto a la pandemia y una serie de ajustes que han tenido que hacerse, lo cierto es que esto no puede ser una razón para profundizar más la discrecionalidad. Y esto lo han venido haciendo algunos directores, directoras, algunos supervisores, supervisoras, que están, pues, obligando a los docentes más allá de lo que corresponde a las funciones de las y los docentes y funciones de estos funcionarios públicos. Entonces, estas extralimitaciones están llegando al punto de hacerles un modelo C, en el cual se establece, pues, ausencias por no asistir a clases, a asistir a reuniones, cuando en realidad nuestro compromiso primario es el de atender a las y los estudiantes en los espacios ya establecidos en esta educación a distancia o en la modalidad semipresencial, los que lo están haciendo. Aparte de eso, también están utilizando como, digamos, un anzuelo o como una razón las tutorías. Están justificando en base al uso de las tutorías o la apertura de las tutorías en los centros educativos para de esa manera hacer la reapertura de la escuela y llevar la semipresencialidad. Entonces, no es que no estemos de acuerdo, reiteramos, ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, no es que no estemos de acuerdo con la reapertura, es que no se puede reabrir un centro educativo sin los insumos, sin las condiciones y, peor aún, sin un plan estratégico, un plan de gestión de prevención de riesgo que nos permita enfrentar la situación de pandemia, llevar a cabo la educación en un centro educativo y darle los tratamientos debido a la población en el momento en que se llegue a dar un contagio o en el momento en que haya que cerrar el centro educativo y buscar esas alternativas. Todo eso tiene que estar debidamente planificado, y mucho menos un Ministerio de Educación que no lleva a cabo la coordinación con el Ministerio de Salud y tampoco han solicitado el apoyo de instituciones como el CORCAS. Eso ya lo hemos venido discutiendo, lo hemos venido señalando, una total irresponsabilidad porque denota la improvisación que ha caracterizado al mundo. Entonces, en esas limitaciones, pues, es importante que usted identifique qué es lo que está sucediendo, porque el 618 establece claramente también, porque hay un manejo a través de las plataformas o de algunos espacios donde se están reuniendo, donde los directivos o los supervisores están utilizando un lenguaje que no es el correcto, un lenguaje que está violentando, que está exhibiendo a el personal docente, y esta situación no puede permitirse. De manera que esto también es violatorio por el 618, donde no las exhibiciones o digamos, las palabras, defensas y demás que provocan conflictos entre el personal no pueden venir ni del superior hacia el subalterno y del subalterno hacia el superior, porque es una falta y esa falta lleva a cabo una sanción. El tema de las ausencias está establecido en el 681, cómo es que se registran las ausencias y que para poder que eso se lleve a cabo como corresponde en un debido proceso, usted debe firmar. Si usted no está de acuerdo, no firma, y entonces inmediatamente usted señala que va a hacer una reconsideración al respecto. Y esto ya inicia un proceso administrativo en defensa de sus derechos. Entonces, eso no se está respetando y se están, pues, manejando los modelos de manera discrecional. Aparte, y reitero, en momentos de pandemia, no se puede aplicar el modelo C de la manera, pues, taxativamente o de manera tácita, como está ahí escrito, de manera que está expresa en el decreto de 181, sino que hay que considerar, pues, la
actualidad que estamos viviendo, el entorno en que estamos en este momento, el escenario que es una pandemia. Así que usted escriba, registre o escriba pues al 6525-3989, ahí se registrarán sus datos, se registrará la situación, se le darán las orientaciones y esto permitirá que dentro de las denuncias se puedan incorporar pues todas estas situaciones que están implicando violación a nuestros derechos laborales y también a los derechos humanos. Sí, profesora, también es importante señalar que, bueno, muchos compañeros preguntaron quién es la FETEP, qué es la FETEP, quiénes la conforman y realmente cuál sería la hoja de ruta pues de nuestra organización. Así que se le dio más o menos luz a los compañeros de quiénes somos, pues somos dirigentes gremiales creo que tenemos una hoja de presentación a nivel nacional que no tiene pues comparación con relación a los otros gremios. Creo que estamos los que hemos siempre defendido al sector magisterial, a los compañeros sobre todo de áreas de difícil condición laboral, y que nuestra posición siempre ha sido pues muy vertical con relación a lo que dicen las autoridades educativas, siempre señalando y tratando de aportar positivamente para el mejoramiento de la calidad de la educación y también de las condiciones laborales de nuestros compañeros. Así que en esa línea también pues se habló sobre el tema de FETEP, también se habló de que tendremos algunas reuniones ya focalizadas por centros educativos, por directorio, por provincia, para ir pues conversando más a fondo de cómo sería la mecánica para lo que sería la inscripción en nuestra organización, y que también pues estamos en ese tema de la formalización, ya lo que es la personería jurídica de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, y que es importante también aclarar que, como su nombre lo dice, incluirá también a compañeros de colegios particulares y compañeros tanto administrativos, tanto del sector particular como oficial. Eso es sumamente importante. Y en otro sentido también, pues algunos compañeros hicieron algunas denuncias allí, sobre todo del área Nove Buglé y del área de Panamá Este, de otras partes del país también, donde establecían pues lo que siempre hemos estado señalando, el tema de la voluntariedad, que prácticamente se les está obligando a los compañeros a retornar sin las condiciones de bioseguridad en sus centros educativos. Allí pues pudimos asesorarlos y, como usted bien establece, continuamos viendo ese tema de que nos hagan las denuncias a través del 6525-3989 de Defensoría Laboral, para seguir llevando pues ese registro, y cuya intención al final es llevar todos estos casos formalmente a las autoridades competentes, cosa de que se aclaren, y si hay que presentar alguna situación administrativa contra algún funcionario, pues también la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá va a gestionar ese tema. También algunos compañeros han establecido que han asistido a Defensoría Laboral por diferentes, a la Defensoría del Pueblo por diferentes temas, y sin embargo no han sido atendidos. Así que prácticamente, compañera, la invitación es, todavía no tenemos una fecha, pero prontamente vamos a estar pues en las los diferentes estamentos que tengamos que presentar estas denuncias, y esperamos que esos compañeros, y una de ellas por cierto será la Defensoría del Pueblo, y esperamos que esos compañeros que en algún momento han asistido a este lugar y no se le ha puesto atención, pues ir con nosotros, ya se les estará avisando por redes sociales qué día será, para que puedan asistir con nosotros y acompañarnos a presentar estas denuncias en contra de las extralimitaciones de funciones de parte del Ministerio de Educación y las autoridades educativas. Correcto, profesor Henry. En esa vía queremos pasar allí a ese segundo punto, donde la ministra de Educación está incumpliendo una vez más los acuerdos de finalización de huelga, una huelga de 71 días, una huelga que sucedió a raíz de la muerte de Marta y Tomás en el 2017, que generó pues esta huelga en reclamo no solamente por la situación laboral de los docentes, sino también por las condiciones de las comunidades dentro del área de la comarca del Nove Buglé, porque es de justicia tener caminos apropiados, tener centros de salud adecuados, equipados con insumos para poder atender a la población, tener agua potable, tener energía eléctrica que les permita pues tener acceso a estos otros servicios, y eso le permitirá tener mejores condiciones de vida, y así sucesivamente. Pero una lucha que ha costado, porque en el gobierno del señor Varela, a los voceros generales que fueron escogidos en asamblea, pues se le negó
durante el gobierno del señor Varela a asistir a esta mesa interministerial. Y al entrar el nuevo gobierno, el gobierno del señor Cortizo y el ministro de Educación, Maruja Gordillo Villalobos, se da pues la asistencia, los voceros asisten mi persona también como parte del equipo de asesoría técnica, y la ministra de Educación con esta pandemia prácticamente ha anulado, ignorado. Recordamos que ya habíamos hablado acerca de que en el 2020, de todo el año, desde que se da el tema de la pandemia hasta que se inician las clases a distancia y se lleva a cabo el desarrollo del año escolar, es hasta noviembre, diciembre que se llama a los voceros, y después de esa reunión no hubo ninguna más. Tenemos aquí, porque hay una noticia que tenemos que compartir con ustedes. El Ministerio de Instagram dice que desde la escuela Atochami, entonces se reúne con lo que son la mesa interministerial. Vamos a leerla expresamente. Establece lo siguiente: desde la escuela de Atochami, en la comarca Nove Bugle, participamos en la cuarta mesa interministerial con la comisión Nove en seguimiento del acuerdo realizado el 25 de marzo de 2020. En la reunión, el viceministro Ricardo Sánchez informó que hay una inversión de 35 millones de dólares en la comarca para 37 escuelas ranchos que han sido erradicadas, según ellos, y 17 escuelas que se han construido, que durante ese encuentro también se le explicó la entrega de unos kits de insumos. Esta es la noticia. Tenemos aquí las impresiones, profesor Gente, que la vamos a compartir, las primeras declaraciones de una de las voceras de esta mesa interministerial, porque son varios voceros. No es esta mesa, dice que es la cuarta reunión. A los voceros no se les ha invitado a estas reuniones. Hay una situación en la que participamos el año, hace unos meses atrás, con algunas comunidades, corregimiento del área de la comarca Nove Bugle, donde estaba la comunidad educativa, los padres de familia sobre todo, que hicieron pues ese cierre ahí en la entrada de San Félix, que acompañamos, y de allí se inicia un proceso de atención a estas comunidades, pero no se ha cumplido en realidad lo que ellos han planteado. Tenemos aquí las impresiones las opiniones, las declaraciones de la compañera Heidi Rudas, que es una de las voceras generales de esta mesa interministerial. Buenas tardes, saludos cordiales a todos los que nos escuchan a través de esta red social. Mi nombre es Heidi Rudas, vocera general de los docentes de áreas de difícil condición laboral de la comarca Nove Bugle. Hoy quiero manifestarle a la paz del país que vemos con preocupación la publicación del Ministerio de Educación en su cuenta de Instagram, que comunica que ayer, 5 de agosto, se realizó la cuarta reunión de mesa interministerial y señala que lo hacen siguiendo un acuerdo del 25 de marzo de 2021. Los voceros generales de la comarca Nove Bugle, que hemos venido participando desde 2017 a la fecha, llamamos a los compañeros docentes y a los ciudadanos en general que nosotros como voceros no hemos sido invitados ni hemos tenido presencia en ninguna de las reuniones que señala la publicación del Ministerio de Educación. Vemos que esto es una muestra de que este gobierno sigue incumpliendo los acuerdos que se establecieron de manera formal con representantes docentes que fuimos escogidos en una asamblea general en la cancha de San Félix, provincia de Chiriquí, en el año 2017, y que fuimos ratificados el 23 de octubre de 2019 a través de otra asamblea general con docentes de la comarca Nove Bugle, y fuimos incorporados a la mesa interministerial, tal como lo establece el primer artículo del acuerdo de finalización de huelga del 2017, de que se deberían incorporar 5 voceros generales. De allí entonces el 25 de octubre de 2019 se nos incorpora formalmente, y para eso tenemos una nota
por escrito, en físico, de que fuimos incorporados esta fecha. Entonces, desde 2019 para acá, el gobierno ha mantenido una manipulación de la información y donde se han instalado múltiples mesas que a la fecha no han resuelto ninguno de los problemas que hemos presentado los docentes. Uno de ellos es las movilizaciones, el cronograma de movilización vía aérea para los docentes que laboran en áreas muy apartadas y que tienen que caminar días para llegar hasta su escuela. Y lo otro es también aquellas condiciones laborales que nos garanticen seguridad laboral y salud ocupacional en nuestras escuelas. Estamos en un tiempo de pandemia en donde se nos quiere enviar de manera voluntaria y el Ministerio de Educación se está desvinculando de esa responsabilidad que tiene con el trabajador de la educación. Esas fueron entonces las declaraciones de la compañera Heidi Rudas, que es vocera, labora en el área de Besico, en el área de Soloy, y bueno, ahí nos está dejando ella claramente pues la realidad de lo que se está dando con esta mesa interministerial. Hay una manipulación de la ministra de Educación en torno a este espacio, ha creado otro espacio realmente y ha dejado pues por fuera a los voceros, y hay toda una situación de incumplimiento de un acuerdo que viene desde el gobierno anterior y que es necesario pues hacer justicia a estas comunidades. Profesor Henry. Bueno, profesora, lamentable esta situación de parte de la señora ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que desconozca los acuerdos ya alcanzados por ministros anteriores. Definitivamente que el que llega nuevo a un puesto tiene que reconocer esos acuerdos y darle seguimiento, y definitivamente que esos verdaderos voceros que son escogidos por los docentes, esa posición hay que respetarla, porque ella no puede estar pues reuniéndose con una parte que sabemos, ya es de todos conocido, a quienes representan, qué representan, y definitivamente son aquellas personas que siempre han solamente estado en reuniones para asistir con la cabeza, pero nunca para pues de alguna manera discutir y proponer los temas a favor de los docentes y de la educación en estas áreas. Además de que siempre hemos mantenido el tema de que hay que incluir otras áreas de difícil condición laboral del país. No es solamente el tema de la comarca Nové, Buglé, sino que también hay otras áreas muy difíciles, inclusive aquí mismo en la capital, en el tema del lago Alajuela, hay áreas de difícil condición laboral, en Capira, en el área este de Panamá, las islas, en Darién, Boca del Toro. Bueno, hay una serie de lugares que no están representados en esta mesa interministerial. Así que lamentable, profesora, creo que también es un tema que debemos incluir cuando asistamos a la Defensoría del Pueblo. Hay que llevar y alzar la voz de protesta en contra de esta actuación de parte de una autoridad que lo primero que tiene que hacer es reconocer los cargos que se han obtenido democráticamente y que son los verdaderos representantes de los docentes de estas áreas tan difíciles. Así que nuestro reconocimiento también a esos compañeros de esas áreas que se han mantenido pues desde el 2017, se han mantenido levantando su voz, a la compañera Heidi Rudas, ahí tenemos a la compañera Yarieli Chávez y bueno, otros compañeros más docentes que están muy comprometidos con lo que es el cambio, con encontrar soluciones a esta problemática del área de difícil acceso, sobre todo en comarca Nové Buglé. Correcto, profesor Henry, así que vamos a darle seguimiento a ese tema, un tema sumamente importante, un tema pues que en todas las áreas del país hay dificultades y la responsabilidad del Estado de brindar la seguridad laboral no se está cumpliendo. Entonces no puede ser que elegir una profesión signifique la muerte o las enfermedades. Esto no es de justicia laboral, así que vamos a seguir estos pasos de esta situación para de esa manera reclamar pues justicia laboral. Así que bueno, en esa medida hay una situación pues
que requiere también la participación de la comunidad educativa. Profesor Henry, entonces también pues está el tema de la inserción escolar, ese informe que dio la ministra de Educación, ¿cuál pudieran ser los elementos allí esenciales o prioritarios que destacar en este informe, ya que el Ministerio de Educación siempre está manipulando las cifras, ¿no? Y no nos dice la verdad siempre. Sí, profesora. Bueno, el informe se dio a nombre de la ministra de Educación, pero realmente quienes lo presentaron fueron este grupo llamado COPEME y la viceministra Sonia Smith. Fueron los que asistieron a la Asamblea Nacional para brindar este informe. Y esto va prácticamente relacionado al tema anterior, ¿no? Porque según este informe, son alrededor de 80.000 estudiantes que este año han desertado del sistema escolar. Y los que más pues, lo han hecho son los estudiantes de primer grado y séptimo grado. Establece también este informe que hay una población del 14.9% de los estudiantes de 0 a 17 años tienen una condición de pobreza extrema que les ha impedido asistir pues de manera virtual a las clases, y por lo tanto ese es el tema de la deserción que se nota, ya que efectivamente no aparecen por ninguna parte. Y aquí entonces lo que vemos pues es la negación de parte del Estado de los derechos de estos 80.000 estudiantes, porque definitivamente no han tomado ninguna medida para asegurar que estos estudiantes estén de vuelta al sistema escolar, y definitivamente que esto es un atentado contra el derecho humano, algo más que vamos a agregar a esa larga lista de temas que vamos a incluir en relación a las denuncias que presentaremos en los diferentes estamentos, incluida la Defensoría del Pueblo, que es la que tiene principalmente que ver con el tema de derechos humanos, porque sí hay una violación aquí de parte del Estado, una negación de parte del Estado en relación al derecho humano a la educación que tienen estos 80.000 niños, y que el Estado debió asegurar implementando y dando recursos del Estado para lo que es la internet gratuita y para la compra de equipo, al menos para estos 80.000 estudiantes. Profesora, y a nosotros también nos sorprende porque se presentó también va por esa misma vía, se presentó el presupuesto del Ministerio de Educación, y nos sorprende que para lo que es el tema de dispersar, pues, de hacer la propaganda de la vuelta a clases, hay $188,000 para ese tema de pagarle a los medios de comunicación y puedan pues pasar estas cuñas referente a lo que es la vuelta a clases. Sin embargo, no se le puede dar al menos una laptop, una computadora o una tablet con internet a los estudiantes. Realmente otro tema lamentable en el sistema educativo panameño. ¿Cómo se destinan estas cantidades de cientos de miles de dólares hacia los medios de comunicación, y cómo es posible que a la fecha no hayan depositado el FESE en los centros educativos, en las cuentas de los centros educativos, y tuvieron los directores que ir y hacer una protesta, directores y directoras, al Meduca en la planta central, para poder que el Meduca le dijera que les iba a depositar estas partidas del FESE, el Fondo de Equidad y Calidad Educativa? Es totalmente incongruente y una violación efectivamente al derecho a la educación, porque lo primero que tenía que darse al iniciar el año escolar, fuera a distancia o fuera a nivel en la modalidad semipresencial, era depositar estas partidas a los centros educativos. ¿Por qué? Porque aunque el centro educativo no se esté usando, tiene necesidades y es necesario trabajarlas. Mientras no estén los estudiantes ni los docentes, es necesario trabajarlas para que en el momento que se dé la reapertura estén las condiciones para que se pueda dar un proceso educativo medianamente, por lo menos, de calidad. Entonces, aquí se ve claramente cómo se sigue despilfarrando el dinero, así como lo hicieron con las propagandas del COVID, así como el señor Gaby Carrizo, vicepresidente del país, anunció en su momento también el pago para una campaña publicitaria, también jugosas partidas para de alguna manera
darle al gobierno nacional esa publicidad como un gobierno pues responsable y que está actuando como debe ser en la pandemia. Es decir, es necesario esto esto alimenta al pueblo, esto le da agua potable al pueblo, esto le sirve al pueblo para subsistir en medio de una pandemia, les ayuda con las secuelas del COVID, les ayuda con las enfermedades que tienen y que no pueden ser atendidos, porque con el tema pues de esta pandemia hay personas que no van a los centros de salud, que no van a los hospitales o a una policlínica por el temor pues a contagiarse. Cuánta población con cáncer y con muchas enfermedades que requieren medicamentos que se han descontinuado, se han dejado de comprar y que no se está abasteciendo a esta población enferma. ¿Cuántos desempleados en este país? Más de 400,000 desempleados y que no tienen que llevar a sus hogares. Es decir, el dinero que se esté recogiendo tiene que llevarse a un fondo para poder ayudar a que la población subsista en medio de esta pandemia y no estar malbaratando este dinero, despilfarrando este dinero en campañas publicitarias. Esto una vez más denota no solamente otro escándalo de corrupción, porque la corrupción también es negarle a la población lo necesario y gastarlo en cosas que no son de prioridad. ¿Qué es lo prioritario en este momento? Alimentación para la población, medicina para la población, atención médica para la población, empleo para la población. Eso es lo necesario, eso es lo prioritario, no campañas publicitarias. Y ya esta es creo que si no me equivoco, es la tercera campaña publicitaria que se financia en este país, mientras pues hay cientos de miles de familias pasando hambre, y que lo peor, profesor Henry, quienes nos escuchan, no tienen cómo hacerle frente a las deudas, los compromisos crediticios ante una moratoria que tampoco nunca existió y ni está protegiendo a nadie, solamente a la banca. Sí, bueno, profesora, ciertamente preocupa esta situación, ¿no? Y todo esto va prácticamente ligado también al cuarto tema, ya porque el Ministerio de Educación adolece de recursos para cumplir con su función, eso es innegable, ¿no? Y es más lamentable aún cuando es evidente pues el presupuesto también del Estado que hemos estado revisando. El Ministerio de Seguridad por creces tiene mucho más recursos que el Ministerio de Educación. O sea, somos un país en el que efectivamente se le da más prioridad al tema de seguridad y no al tema educativo, que es el tema que tiene que ser de prevención para evitar llegar a que entonces el gobierno de seguridad sea represivo a través de la Policía Nacional o de sus diferentes estamentos. Entonces creo que aquí estamos poniendo la carreta delante de los bueyes y así definitivamente que nuestro país no va a avanzar, ya que si no le damos prioridad al tema de lo que son pues los recursos para el Ministerio de Educación, jamás vamos a obtener los resultados que deseamos. Por eso decimos en ese sentido, ahora el Ministerio de Educación también ha salido en el tema de la organización docente, ya para ir con el cuarto punto, ahora quiere llevar al límite el tema de las organizaciones escolares. Recuerde que un docente regular pues tiene una carga horaria de 24 a 30 horas. Pero el que no conoce, el que desconoce el tema docente, piensa que solamente el docente trabaja 30 horas y ya se va para su casa a dormir, cuando sabemos que eso es de manera presencial con los estudiantes, pero hay otras actividades en el colegio que el docente tiene que ser responsable, como por ejemplo la labor de consejería. Es una labor titánica, porque el consejero es prácticamente el segundo padre o el padre en el colegio. Muchas veces esos estudiantes ni siquiera eso tienen, pues entonces el docente tiene que estar preocupado y revisar cada una de las actuaciones de esos estudiantes y ver cómo hacer para sacarlos adelante.
y eso el 90% de los docentes lo hacen. Sí sabemos que hay docentes que, bueno, usted sabe que en todas las profesiones hay personas que no cumplen con su labor, pero la gran mayoría, el 90%, y cuidado más, cumple con esa labor de consejería. Igual existen las comisiones de trabajo, sumamente importantes dentro de los colegios, el tema de las coordinaciones, de los concursos, o sea, un sinnúmero de actividades con las que el docente tiene que actuar, ¿no? Entonces, el llevar esto a 30 horas definitivamente que va a desmejorar un poco lo que es el desarrollo del docente. Mientras más horas de clase tiene, menos tiempo va a tener para esas otras actividades que también son sumamente importantes dentro del ámbito educativo. Entonces, no entendemos, nosotros siempre hemos dicho que aquí lo que hay que empezar es a incluir otros docentes más dentro del aula escolar, cosas que puedan ser como tutores, puedan ser profesores o maestros sustitutos en el momento que el profesor o el maestro no lo puede hacer, pero como dijimos, eso hace falta recursos para que se den estas situaciones dentro del sistema educativo. Entonces, definitivamente hasta habrá combinaciones de materia profesora. Esto también va a mejorar muchísimo su desarrollo dentro de las clases, puesto que, por ejemplo, si hablamos de un profesor de premedia, un ejemplo sería un profesor de inglés que da 4 horas semanales, él nunca podría completar las 30, puesto que 4 por 7 serían 28 de inglés, y habría que completar las otras 2 con otra materia, ya sería artística, cualquier otra materia de 2 horas, y esto inclusive pues va a poner dentro del sistema educativo personas que no son especialistas dando materias y prácticamente como para rellenar y para salir del paso. Y esto no tiene otro sentido más que ahorrarle dinero al Estado en detrimento de la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Sí, es correcto lo que usted plantea, profesor Henry. O sea, no solamente son conformes o no se conforman con recortar el presupuesto del Estado para educación, sino que encima hacen toda esta serie de mecanismos que recargan al docente el trabajo y que les permite a ellos ahorrarse esos ahorros que ellos hablan, entonces lo utilizan para otras cosas que nosotros pues definitivamente sabemos que no es para el bienestar de la educación, sino negocios para alguien. Entonces este problema de la carga horaria se viene dando hace un tiempo atrás. Claro, están aprovechando la pandemia en medio de toda esta situación donde hay varias limitantes para que no haya ningún tipo de reclamo, dan largas a las solicitudes de reclamo y demás. Aparte de eso, también está el no pago de salarios. Tienen a los docentes recargados con trabajo y no le están pagando el salario lo que están contratando. Entonces, allí nos estaba Abraham escribiendo, profesor Henry, para inmediatamente aprovechar lo que él le escribe. Abraham, él nos menciona que tiene 3 meses y medio sin cobrar. Frente a eso, pues tiene que hacer un reclamo por escrito. También hágalo al sistema de defensoría laboral, al 6525-3989, para que de esa manera se registre su caso y de esa forma pues podamos darle también pues, una canalización a este reclamo. Pero debe reclamar por escrito al Ministerio de Educación, quedarse con una copia de recibido e insistir, porque aquí el problema es ese: nos recargan de trabajo, nos pagan tarde y encima entonces una exigencia más allá de los límites. Entonces sí, en efecto se ha venido usando la figura también de combinación de materias para de esa manera no sacar estas horas a concurso o que no sean asignadas a alguien, y entonces se recarga de trabajo y ellos utilizan el dinero que debería ser para pagarle a un docente, aunque sea una carga de 10 o de 15 horas, para entonces utilizarlo en otras cosas. Hasta la fecha no han dado un informe de cuánto fue el FESE que se usó en el 2020 y cuánto es el FESE que en la actualidad se ha estado usando. Es decir, nos siguen negando información y siguen manipulando las cifras y siguen haciendo recortes a el sistema educativo panameño. Entonces, ¿cómo poder esperar que a pesar de todas las limitantes de la pandemia
mejore en alguna medida esta educación si cada vez están haciendo más recortes en torno pues a lo que se debe invertir en este sector. Sí, efectivamente, profesora. Bueno, entonces invitamos a esos compañeros que tienen este tema de que no se le ha pagado. Definitivamente que tenemos también reportes hasta de compañeros del año 2020, de compañeros que laboraron en área de difícil condición laboral y que no se le ha cancelado. Así que nosotros estamos esperando también que nos acompañen pues el día que nosotros anunciemos, para que nos puedan acompañar, valga la redundancia, a los diferentes lugares donde vamos a ir, y también, pues, cómo no, hacer una protesta formal en la calle, porque pensamos que ya es necesario que el docente se exprese dado tantas violaciones y extralimitaciones de parte del Ministerio de Educación. Profesora, entonces pasamos entonces al siguiente tema, que es el tema de la vacunación obligatoria, que contradice la Convención de Bioética de la UNESCO, de la ONU, de la cual Panamá es signataria. Nosotros queremos, antes de esto, contextualizar aquí el artículo 6, lo tengo a mano, que es el tema de, se lo vamos a leer así textualmente, pero usted lo puede buscar en la internet, lo que es la Convención o Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO. El artículo 6 dice consentimiento. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada. Basado en la información adecuada, cuando proceda, el consentimiento deberá ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, si esto extrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Así que creemos que está claro el tema de lo que es la vacunación obligatoria. Definitivamente que no hay manera en este país, Panamá, de que a usted se le pueda obligar a vacunarse. Panamá es signatario de esta declaración y por lo tanto es una ley prácticamente que tiene el estatus de estar como en la Constitución Política de la República de Panamá. Y Panamá debe respetar. Así que en ese sentido nosotros queríamos expresar esto, porque si bien es cierto, nosotros no podemos en este programa estar diciendo a favor o en contra de la vacunación, puesto de que debemos mantener podamos decirlo así, estar de una manera imparcial, porque muchas personas de alguna manera podrían sentirse si definimos nuestra posición de un lado u otro, pero sí lo que nosotros debemos garantizar y como federación es el respeto a los derechos humanos, y no puede, de ninguna manera podemos aceptar que se le obligue, ya sea docente o sea cualquier persona de este país, se le obligue a la vacunación. Así que en ese sentido queríamos expresar esta posición, porque sí hemos visto, inclusive ya hemos visto que el Ministerio de la Presidencia emitió comunicados sobre todo relacionado al tema del bono solidario, y que prácticamente es una manera de obligar a los que están recibiendo el bono solidario, obligarlos a vacunarse. Sí, esto es contraproducente, porque en realidad es una obligación del Estado el brindar los recursos, ¿no?, para que la población tenga condiciones de vida que sean dignas, que sean justas. Eso es un deber por Constitución. Entonces, este tema de la vacunación, aquí lo importante, y lo reiteramos y lo vamos a seguir reiterando, es que el Estado tiene la obligación de garantizar la vacunación, y que se vacune pues la población sin ningún tipo de problema, que haya ese acceso a vacunarse. Eso es sumamente importante. Y nosotros como docentes, tomar una decisión frente a esto, porque pues hay una situación de definición ya del 2022 de un año presencial. Ya lo anunciaron, y como lo han venido haciendo, esta semipresencialidad, esta modalidad semipresencial, que al final es
presencial, estar en el centro educativo y cuando no se está, pues atender a los estudiantes en clases a distancia y entornos virtuales. Esto es un indicativo de que de alguna manera pues hay que analizar la situación y cómo le vamos a hacer frente a esto. Entonces la vacunación forma parte de ese proceso. Pero reitero, aquí lo importante es que el Estado garantice el acceso a la vacunación. Pero aparte, pues entonces, o sumado a esto está el tema, como usted lo señaló, profesor Henry, el de obligar que si recibes el bono, entonces estás obligado pues, a la vacunación. Esto tampoco es así, porque en realidad el Estado tiene que garantizar tanto la vacunación como el bono, las dos cosas. No puede ser que una a cambio de la otra. Las dos cosas tienen que garantizar, para que de esta manera la población esté protegida, tenga las facilidades, tenga las condiciones que debe tener. Así que por ahí va nuestro planteamiento, pues complementando lo que usted señaló, profesor Henry. Y bueno, que finalmente nosotros tenemos un papel de vigilar por la protección de los derechos humanos, y por eso es importante, reiteramos el 6525-3989, porque allí usted, al evidenciar las situaciones que están ocurriendo, los conflictos, las violaciones a sus derechos, esto nos va a permitir poder actuar. Y por esa razón, ya entrando en este último punto de la agenda de hoy, profesor Henry, está el hecho de que vamos a presentar estos recursos, vamos a presentar estas denuncias, porque no podemos seguir viviendo en un Estado que se supone que es de derecho, pero en realidad el Estado lo que está haciendo es violentando los derechos de la población, negándole cada día más esos derechos y pues despilfarrando los fondos del Estado que tienen que usarse para brindar esas condiciones dignas o esas condiciones justas a la población. En primera instancia, respetando esos derechos humanos. Está establecido por Constitución cuáles son las garantías fundamentales, los derechos individuales y sociales en la Constitución panameña: la familia, la salud, el trabajo, la alimentación, esas son la seguridad social. Esas son las garantías que el Estado está obligado a darle a la población, y es lo que no estamos viendo, y más ahora en una pandemia. Entonces, vemos un presidente de verdad que estuviera como en una campaña electoral, yendo de un lado a otro con la ministra de Educación, y la ministra, en lugar de estar viendo cómo se canalizan la solución de estas situaciones, bueno, se abrieron las escuelas, a ver, cada padre tiene que ver cómo le asegura a sus hijos el traslado, la alimentación y toda la situación en las escuelas, incluso los insumos. No hay agua, bueno, a ver cómo sobreviven. Si hay comunidades que por años han sobrevivido, ustedes también lo pueden hacer. Y así, desentendidos totalmente de la problemática, pero por eso es que vamos a presentar estos recursos, porque no están asumiendo las funciones que por Constitución están establecidas y están violentando los derechos humanos de la población panameña. Y esto es agravado porque estamos en medio de una pandemia donde se tiene que redoblar esas condiciones que se le debe brindar a la población, porque está más desprotegida que nunca. Sí, profesora, bueno, ciertamente nosotros pensamos que lo que tiene que estar haciendo el Ministerio de Educación es buscando estrategias de cuando regresemos a la normalidad presencial, cómo se va a tratar a esos docentes que de alguna manera son reticentes a vacunarse. Pues cuál será la estrategia con estos compañeros y compañeras, ¿no? Así que eso sería importante, que se llegara a un acuerdo, que se viera cuáles son las estrategias, porque definitivamente, como sostenemos, no se debe obligar a ningún compañero o compañera a colocarse la vacuna, puesto que es su derecho. Bueno, profesora, ya para ir terminando el programa, nosotros pues recalcamos lo que hemos venido diciendo durante toda la asamblea y también pues durante este programa, y es pues nuestro compromiso de asistir a las diferentes instancias y llevar pues la voz de los compañeros de esas protestas y de esos recursos legales que se puedan presentar en relación pues a esas extralimitaciones de parte de los directivos del Ministerio de Educación. Así que nosotros los invitamos otra vez a que escriban al programa de Defensoría Laboral 6525-3989 para poder tener pues esa base de datos que apoyen
estos recursos que presentaremos ante las diferentes instancias y que nos permite la ley, así como nosotros presentamos pues el habeas data, igual hay recursos que se pueden presentar en contra de estas autoridades que definitivamente siguen cometiendo extralimitaciones y abusos contra nuestros compañeros. Y que recordamos que ya hay un conocimiento por parte de la Comisión de Educación de la Asamblea, porque le hicimos llegar un informe de lo que ha venido registrando el Sistema de Defensoría Laboral del Docente Panameño en torno pues a todas estas violaciones de derechos laborales, todas estas arbitrariedades de las autoridades, todas estas extralimitaciones que por supuesto le hacen un grave daño a la educación panameña. Entonces, sí, aquí es seguir identificando, y eso lo vamos a hacer con su ayuda, pues todas esas escuelas que tienen problemas de batería sanitaria y que a la fecha no se ha hecho nada, esas escuelas que no tienen agua y que no se ha hecho nada, todos estos programas o proyectos que se sustentaron, que no sabemos qué empresas las van a realizar, que no sabemos cuánto es el monto y de dónde se sacaron estas partidas, cuándo deben entregar estos proyectos, y que se seleccionaron escuelas sin que se dieran a conocer los criterios para la selección de estos centros educativos que se les va a dotar de agua, o donde se va a llevar a cabo el proyecto de cosecha de agua, donde se van a dar desinfecciones y que no sabemos a la fecha dónde se está dando, cómo se está dando, nada. Hay una total pues desinformación con respecto a esto, a una negación de información, y esto por supuesto que se le está haciendo un grave daño a la educación panameña. Entonces, en lugar de seguir pues haciendo recorrido como si estuvieran en campaña electoral, pues la ministra debe sentarse con el presidente de la República y con el gabinete a ver cómo se empiezan a resolver las situaciones que hay en las escuelas, y no seguir siendo irresponsable abriendo escuelas por abrir y dejándole toda la carga y la responsabilidad a la comunidad educativa, a ver cómo lleva a cabo no solo la educación con la modalidad semipresencial, sino cómo le hace frente a las necesidades sin partidas del FESE y sin condiciones que deben ser propiciadas o deben ser garantizadas por el gobierno nacional, quien está a cargo pues del Estado panameño. Bueno, profesora, así que de esta manera pues concluimos con el programa. Queremos agradecer a todos los compañeros que nos han acompañado, igual a los compañeros que verán el video. Le invitamos a que se suscriban en las diferentes redes sociales en las que será emitido, y que definitivamente con esto usted apoya a la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Recuerde que para defender nuestros derechos tenemos que conocer. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Derecho que se pierde. Hasta la próxima. A todos.